Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a un texto de Mateo hoy. Podríamos usar también Lucas, pero vamos a usar Mateo. Mateo capítulo 12. Vamos a estar hablando hoy sobre la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? ¿A qué hace referencia la señal de Jonás? ¿Por qué Jonás es importante? Eh, Mateo capítulo 12. 12. Sí, vamos a leer del 38 al 42. Capítulo 2. 12. Ah, Capítulo 12, del 38 al 42. ¿Quién lo quiere leer? ¿lo leo? Día uno. Dale, Santi. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Bien. Vamos a centrarnos por un segundo en el profeta Jonás, que todos lo recordamos por el hecho de haber estado como Pinocho en la panza de un pez. Eh, ¿Se acuerdan de la historia, no? De Jonás. Sí. ¿Qué les parece que es lo central de la historia de Jonás? La obediencia. La obediencia. Jesús le pidió y hicieron viaje a tal parte y llevara el mensaje de Dios. Y él No quiso. no quiso ir a toda costa, quiso esconderse, porque era como pérdida de tiempo ir hasta Nínive para comunicar el plan de salvación. Ok. ¿Puede ser el arrepentimiento de Nínive? El arrepentimiento de Nínive. ¿Qué más? ¿Qué más consideran que puede ser? Es juzgar a la gente de Nínive, él mismo, pensando, bueno, ¿para qué voy a ir si ya están perdidos, no tienen salvación? Ok, No sé si voy para otro lado, pero para mí es como una prefiguración de la resurrección de Cristo. ok. No. ¿Qué otra opinión? Creo que la predicación de las buenas nuevas. Predicación de las buenas nuevas. Sí. ¿Qué sería la predicación de las buenas nuevas? O sea, en el Nuevo Testamento como el Evangelio, un protoevangelio. Ajá. En el libro de Jonás. Hace relación, pero no. No, no, está bien, yo pregunto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan de Jonás? ¿Cuál es el tema central de Jonás? Tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Una similitud de lo que Jonás tuvo 3 días en el vientre Ujú. del pez. Y Jesús también estuvo 3 días al fondo de la tierra, Sí, algo similar a uno u otro. ok. La rebeldía de Jonás, no sé si ya han Claro. mencionado, La de Jonás, ok. que viene en contra del mandato de Dios, de la voluntad. Bien. El tema central de Jonás es la gracia. Es el tema central de Jonás. La gracia y la misericordia de Dios. Brevemente, Jonás sabe que Dios es misericordioso, como dicen los brasileros, engrasado,
es decir, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Jonás sabe eso y por eso se niega a ir a predicar. Los judíos y los ninivitas eran enemigos. Y Jonás no va por bronca a los ninivitas, va porque no quiere que Dios los perdone. Quería que desapareciera. Claro, porque Jonás era un profeta que no aparece haciendo este trabajo solo, aparece haciendo otros trabajos. Así que era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, y destaca esta cualidad de Dios, que es su misericordia. Y no quiere ir porque él sabe que si los niñitos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Entonces lo que quiere hacer Jonás es primero escaparse, y cuando ve que no se puede escapar, es tirarles esa, entre comillas lo voy a decir, esa maldición a los ninivitas, diciéndoles que Dios los iba a destruir. Jonás no contaba con que los ninivitas se iban a arrepentir, y Dios los perdona, obviamente. A lo cual Jonás se enoja. Jonás se enoja porque Dios perdonó a los ninivitas. Y en los últimos párrafos de Jonás, Dios le enseña sobre la gracia a través de una planta, Sí. ¿no? La calabacera, ¿no? Estaba Jonás, habiendo considerado toda la situación, se sentó en un lugar elevado a mirar la ciudad de Nínive y a esperar que Dios la destruyera. Aún sabiendo que Dios iba a tener misericordia, él todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera la ciudad. Se sentó ahí, y los días son muy calurosos, son cálidos, son abrasadores. Comenzó a crecer una planta al costado de Jonás que lo cubrió con sus hojas y le dio sombra. Pero en un momento esa planta vino ¿cómo es que se le dice? Una oruga Una plaga y la mató. quedó sin sombra, ¿no? Claro, y Jonás se enojó muchísimo con esa planta porque lo había dejado desprotegido. Y ahí viene la enseñanza de Dios, decir, ¿por qué te enojas tanto? Si vos no tuviste que ver con el crecimiento de la planta y lo recibiste de regalo la situación. Y ahí termina el libro de Jonás. El tema central es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. La señal de Jonás no es tanto que va a estar dentro del vientre de la tierra, Jesús, y que va a resucitar, sino que la señal es la gracia, es el perdón, es la redención. Porque Jesús lo que viene a hacer, el propósito de estar ahí sepultado, muerto, es la redención, es el perdón de los pecados. Entonces, está tirando Jesús acá un tiro por elevación también. Le está hablando a los religiosos, porque los religiosos pedían una señal. Hay unos comentaristas ahí que tiran algunos datos adicionales sobre rabinos que enseñaban a cómo evaluar, a juzgar las enseñanzas de los rabinos en función de las señales que podían otorgar. Y parece que había algunos rabinos que hacían como milagros, ¿viste? Cosas así. Entonces le piden como señales a Jesús, como para convalidar, como si Jesús no hiciera señales, ¿no? Le hacía por todos lados, pero como para convalidar, y él harto de esa situación, les habla sobre la señal de Jonás. Y hace alusión directamente, así como Jonás estuvo 3 días. Pero el tema central de Jonás es la gracia, es la misericordia de Dios. Y esa es la señal que Jesús viene a, a darle a la gente. En una situación muy similar, donde vos tenías unos religiosos que juzgaban a las personas de una manera comparativa, podríamos agarrar a este profeta que juzgaba a los ninivitas,
que los consideraba dignos de toda destrucción y del castigo de Dios, y que no quería que se arrepintieran para nada. Entonces ahí tenemos a los religiosos y tenemos a Dios o a Jesús obrando en esa gracia y en esa misericordia, respondiendo en el regalo de la salvación y de la redención. ¿Mm? También muestra, digo que también muestra, por un lado, la gracia de Dios y por otro lado, lo que él como, digamos, como profeta vendría a ser como nosotros hoy, la iglesia de hoy. Y que en lo individual nosotros también muchas veces, aunque somos hijos de Dios, nos ponemos en lugar de Dios y a juzgar y a decir a quién salvamos, quién es bueno y quién es malo. Y eso también nos muestra porque muchas veces somos igual a esa, que tenemos esa actitud. Sí, sí, está bueno lo que decís, ¿no? Porque eh, está muy bien considerar el ejemplo de Jonás. eh, Primero, como es un caso extremo, porque Jonás se niega a hacerle caso a Dios porque sabe que Dios es bueno, ¿no? Es como si nosotros nos negáramos a predicar el Evangelio porque sabemos que si vamos a esa persona que no queremos, Dios la va a perdonar. Y es un caso extremo ese, ¿eh? No es tan normal. Pero sí nos llama la atención sobre nuestro rol de ir y anunciar el Evangelio. Primero, que no depende de nosotros lo que pasa con ese mensaje, porque la enseñanza que Dios le da a Jonás es, Jonás, esto no depende de vos, esto depende de mí, no de vos. Pero por otro lado habla de la responsabilidad de Jonás, porque cuando Jonás se niega, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando Jonás se niega? Piensen en la historia. No tengan miedo. Busca pretextos, se hacen, Busca pretextos, se se niega, embarca, pasan cosas malas. quiere desaparecer, que Dios no lo vea. ¿Qué más? Pero decilo, pero cortito. Hacer gol, Muestra que Dios no cambia su deseo de salvar a esa gente, porque Perfecto. Está bien, Mariano, pero hay otro punto ahí interesante en Jonás, que tiene que ver con la señal de Jonás. Y es que Jonás se niega, tiene la oportunidad de negarse, pero Dios insiste y hace que Jonás vaya a anunciar. No llama a otro profeta, no va Dios mismo, no manda un ángel. Hay una responsabilidad en la persona de Jonás de anunciar ese mensaje. Entonces, la iglesia también tiene una responsabilidad de anunciar el mensaje. Tenemos, bueno, la gran comisión, es nuestra responsabilidad. Hoy hablábamos con los candidatos a diácono, gracias, y decíamos, el privilegio y la primera responsabilidad de la iglesia es adorar a Dios, pero en términos de tarea es predicar el Evangelio. Cuando teníamos a este romano necesitado de que alguien le predique el Evangelio, Dios le dice a Pedro, Pedro, andé y predicá el Evangelio, no manda un ángel. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes, como cristianos, de llevar el mensaje del Evangelio. Jonás tenía esta responsabilidad y Dios no se la hizo saltear la responsabilidad. Le dijo, vos vas a ir, me importa tres pepinos, vos vas a ir igual. porque pensó que Dios no le iba a encontrar a Jonás. ¿Quién va a pensar en la panza de un pecho? Bueno, ves interesante El el argumento, poema o el salmo que escribe Jonás, que está escrito ahí en el libro, diciendo, yo clamé en la oscuridad y ahí estabas vos y me escuchaste y me sacaste de este lugar, ¿no? Eh, entonces, dentro de la señal de Jonás encontramos también la responsabilidad que tenemos como presbítero de Belgrano nosotros de anunciar ese mensaje. Hay gente que lo está esperando. Hay gente que está esperando que nosotros vayamos
y le anunciemos el Evangelio y le digamos, che, cambiá de actitud, mirá, porque Jesús murió por vos, porque hay algo nuevo de parte de Dios, porque Él murió por tus pecados, anunciarle el Evangelio a esas personas y que después Dios se encarga de la respuesta a ese mensaje, como hizo con los ninivitas. Uno podría haber pensado, la maldad de esa ciudad era tal, porque Dios no se pasaba anunciándole a las ciudades que las iba a destruir. Los anuncios a esas ciudades venían cuando la maldad ya era mucha, era demasiada. Entonces, esa ciudad merecía seguramente la destrucción de parte de Dios, pero Dios les estaba dando una oportunidad de transformar y Dios produce ese cambio en las personas. Entonces, entendamos esto, Jonás, como nosotros, va y da el mensaje, las personas se arrepienten no por Jonás, porque queda bien claro en la historia que Jonás no hace nada bueno, lo único que hace es hablar el mensaje, comunicarlo, y esas personas son transformadas por Dios y reciben la gracia y la misericordia de Dios, por lo menos en esa ocasión, y son salvados. Entonces, también bueno el ejemplo de esta señal de Jonás, considerar la responsabilidad de Jonás y la responsabilidad de aquellos que deberían conocer, como los religiosos en el tiempo de Jesús, deberían conocer su responsabilidad y no la cumplen. Habría conocido Jonás a Manasés, lo habría conocido. Manasés sacrificó a su hijo y después Dios lo Ay, no perdona, sé. se arrepiente. Y yo siempre, perdón, No, claro. siempre pienso lo que debe haber sido la vida de ese hombre después que Dios lo llamó al arrepentimiento, sabiendo que tiró a un hijo suyo, una criatura, al dios Moloc, el Sí, 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 sí. abominable dios de los amonitas, cuerpo de hombre, cabeza de buey, bueno, como vos sabés, bueno, Dios lo perdona. O sea, yo creo que Manasés era peor que los asirios. Jonás por ahí no lo sabía, ¿no? Pero bueno. No, pero voy a esto, ¿no? Considerar la responsabilidad que tenemos como creyentes. Jesús, vuelvo a decirlo, decía creo que la semana pasada, no tenía dramas con las prostitutas, con los mentirosos, con los estafadores, con los ladrones. No tenía dramas con ningún tipo de esas personas. Pero sí con los únicos que tenía problema era con los que no se hacían cargo de lo que se tenían que hacer cargo, que eran los religiosos. Tenían una responsabilidad y evadían esa responsabilidad, eran hipócritas. Y Jesús no quiere saber nada con esa gente. Jesús los discrimina a ellos. No quiere saber nada. Entonces, eh, observemos a través de Jonás, a través de solamente se le va a dar la señal de Jonás, observemos lo que pasa en la vida de Jonás para entender cuál es esa señal. No es solamente que Jonás se pasó 3 días en la panza de un pez, porque Jesús no estuvo en la panza de un pez. Aparte, Hay una cuestión simbólica también. Jonás era limitado también como nosotros. Jonás era Limitado. limitado, claro. No tenía el conocimiento de Dios. Pero sabía lo suficiente como para Sí, cumplir su misión pero él no y como quería. para negarse también. La comunión. Estaba en contra de lo quería que Dios lo castigara directamente. Mm, Porque sí. si lo de él. Esa responsabilidad está muy bien encarnada en el apóstol Pablo cuando dice, ay de mí si no predicara el evangelio, ¿no? ¿Verdad? Esa parte. Sí, Ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? Si él tenía una fuerza, yo creo que fue el cristiano más grande que pisó esta tierra. sí, y un buen ejemplo de perdón y de redención, Sí, ¿no, Pablo? Por cómo era él antes. Dios. Eh, entonces, la señal de Jonás no solamente es la resurrección, sino también el llamado al arrepentimiento. Durante el inicio del ministerio de Jesús, ¿Cómo? durante el inicio del ministerio de Jesús, el leitmotiv era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la previa a eso, ahora que está de moda la previa,
La previa de eso, de parte del primo, era bautismo de arrepentimiento. Y ya hablamos acá sobre el arrepentimiento y qué es lo que significa. Entonces, la señal de Jonás que van a tener los religiosos es también un llamado al arrepentimiento. O cercaba el tiempo favorable. Era el año agradable del Señor. Y que aún así, porque lo que pasa siempre con los religiosos es que nunca es suficiente. Aún así, cuando pasaron todas las señales, la mayoría no le dio bolilla. No le dio bolilla. Porque cuando comenzaron a correr las noticias de que Jesús había resucitado, ¿cuál fue el artilugio que utilizaron las autoridades? Que se encontró en el cuerpo. Que secuestraron el cuerpo. ¿Eh? No, ustedes ahora tienen, le decía a los guardias, toma, acá tenés unos pesos, Sí, que vinieron. díganle, claro, que vinieron, que ustedes estaban borrachos y que se llevaron el cuerpo y lo secuestraron. Entonces, ni siquiera cuando tuvieron las señales, las quisieron aceptar. Entonces, todas esas son enseñanzas para nosotros hoy como iglesia. ¿Cómo nos estamos tomando esto de ser creyentes? En nuestra responsabilidad, por ejemplo. En aquellas cosas que sabemos que Dios nos pide. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que haga esto, que haga lo otro? Pero hay cosas que ya sabemos que Dios nos pide y Dios nos da la libertad para hacer como hizo Jonás, de irse para el otro lado. Tarsis, que era el lugar donde se dirigía Jonás, es opuesto a Nínive. Nínive, ponele, es ahora, a ver, Irak, ubica más o menos Irak. Bueno, y Tarsis es en España, ¿no? Entonces, en una punta de Europa y en la otra punta, ahí donde comienza Asia. Eh, y Jonás, en lugar de ir para la derecha, fue lo contrario, a la izquierda. Y a veces en nuestra vida nos hacemos lo mismo. En lugar de ir para allá donde Dios nos marca, a lo mejor tomamos el camino totalmente contrario. Entonces está bueno también para reflexionar, que siempre nosotros nos ponemos del lado de Jesús, siempre nosotros nos ponemos del lado de los discípulos, pero estudiemos también, revisémonos, está bien, ¿no? Revisémonos, Sí. ¿sí? Nosotros mismos. No vaya a ser cosa que tengamos algo de religiosos, tengamos algo de estos a los cuales Jesús en su comportamiento no tolera mucho. ¿Eh? Entonces, capaz que a Jesús le estamos pidiendo señales, dame una señal de esto, dame una señal de otro, si querés que haga esto, que pase esto otro. Y a lo mejor Dios nos viene dando señales de un montón de cosas y no le estamos dando bolilla. Entonces, yo imagino la última pregunta de Dios a Jonás. Jonás, ¿qué necesitas que pase para aceptar mi misericordia? ¿No? Porque parece que el libro termina de una manera así abrupta. Digo, ¿qué estamos necesitando nosotros para dar ciertos pasos en nuestra vida con Dios? ¿Qué estamos esperando que pase? ¿Qué señal necesitamos? Pues todo esto me despierta esto de la señal de Jonás. Sí, creo que a mí me lleva a pensar que nosotros nos creemos más que Dios. Nos creemos que tenemos derecho a juzgar a la otra persona cómo actúa con lo que a nosotros nos parece. No nos cae bien, entonces la crucificamos ante Dios. Eso me hace pensar todo eso. Y sí, sí creo que veo a un hermano o un alguien que está medio caído, pero podríamos dar amor y tratar de comprenderlos y no juzgarlos. Ok, ¿qué más? ¿Algún comentario más? Justo el otro día leí justo lo que ella decía de no juzgar a los hermanos y el prójimo, leía un versículo de Miqueas, capítulo 5 versículo 8 que hablaba acerca de practicar la justicia y amar la misericordia y humillarte ante el Señor. Me gustaba mucho porque nos invitaba, si bien a hacer obras de justicia, también ser misericordiosos con los que nos rodean, ¿no? Justamente creo que no podemos hacer una sin tampoco tener la otra. Que sí, Dios nos ha llamado a hacer justo juicio, pero también nos ha
llamado a amar la misericordia y a practicarla para con nuestros demás. Qué lindo versículo ese, ¿eh? ¿Qué es la misericordia? La misericordia Amar al miserable, ¿no? Algo así de miserable, bien, Viene misericordia. de ahí, pero ¿qué es la misericordia? La miseria del corazón. La miseria del corazón. ¿Qué es hacer misericordia? ¿Qué es aplicar misericordia? Buenas noches. Ujú. Dale. Perdonar, O sea, perdonar sin esperar nada a cambio. Perdona, sí, pues. Yo escuché, sí. en este momento. Creo que no ha muerto alguien. Veo. Ujú. Sí, sí, ninguno está a la altura, digo creo que no, ninguno de nosotros estamos a la altura de Jesús. Pero la misericordia es tener la oportunidad de cobrar una deuda y no cobrarla. La misericordia es tener la oportunidad de vengarse y no ejecutar esa venganza. Eso es la misericordia, eh, vos te mereces que te pase esto, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, la misericordia divina tiene que ver con que nosotros, en el caso de los ninivitas, ellos eran totalmente culpables y responsables del castigo que iban a recibir. Realmente se lo merecían porque habían hecho mal. Es como Pablo, él había consentido el asesinato de cristianos, él había violentado casas, destruido familias, y realmente se merecía esa persona que Dios la condenara. Sin embargo, Dios decidió no cobrar esa deuda, Dios decidió no cumplir con esa venganza. Y ser misericordiosos nosotros es eso, es tener la oportunidad, tener el poder, tener el derecho de ejercer algo contra alguien, tener ese derecho, pero no hacerlo. Esa es la misericordia. Hablando de Sproul, él lo pone ahí en, en el ejemplo de los presos. Aquellos que están presos, tenés 20 presos y viene un juez y de repente dice, 10 presos quedan libres. Entonces los otros 10 se van a quejar. Van a decir, eso es injusto, eso es injusto. ¿Y el juez qué hizo? ¿Fue injusto o fue misericordioso? Fue misericordioso y justo al mismo tiempo. Y me dio una duda, y mirándolo desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, ¿qué diferencia hay entre misericordia y gracia? Buena pregunta. Ninguno. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre misericordia y gracia? Que yo fuera hacia el hombre, ¿qué diferencia hay entre misericordia y gracia? Porque Ninguno. Una cosa lleva a la otra. Ahora, con respecto a la palabra merecer. Espera, vamos a responder lo que dice Cari. Sí, La misericordia es la aplicación de la gracia. Ok. Son sinónimos. la misericordia es la aplicación de la gracia. ¿Eso dijiste? Sí, pero Sí, no sí. ya ves. No, es interesante, está bueno para poder pensarlo. yo te quiero hacer una pregunta a todos. ¿Solamente los ninivitas merecían ser castigados? Sí, todos. Pero eso no. Nadie, Todos no nadie merecíamos. en el mundo entero, en la historia de la humanidad, merecía ser salvo. Obvio. Nadie. O sea que los ninivitas, los fariseos, Pablo, Pedro, nosotros, no merecíamos nada. O sea que es misericordia y gracia que Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer. ese, bueno,
martirizado por el nazismo, lo explica bien en su libro, La gracia barata. Cuando nosotros no entendemos eso, tenemos un Dios, él dice, ¿no? Él lo dice, un Dios chiquitito así, no tenemos idea de lo que es Dios. Por eso la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. Nadie merecía nada y Dios nos regaló todo. Es algo con su muerte, siendo enemigos, algo que, por eso, a mí la palabra mérito, merecer, trato de no hablar de eso, porque nadie merece nada, nada, absolutamente. Es todo por gracia. Bueno, perdón. Eri, Lo sabemos, pero quiero terminar de saber si hay una diferencia entre misericordia no, es justamente la aplicación de la gracia es la misericordia. Gracia es la acción no merecida, el regalo no merecido de parte de Dios, y en esa acción hay misericordia. Es sacarte de la situación en la cual mereces estar. ¿No? Sproul lo ponía en el ejemplo este de los presos, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, el de los ninivitas o quien sea, que tenía que ser castigado y de repente Dios los perdona, porque se arrepintieron, no porque presentaron sacrificios. ¿Entendés? porque Bien. entendieron el mensaje. Sí, por lo menos esa vez lo entendieron que estaban haciendo mal y que tenían que cambiar porque estaban ofendiendo a Dios. A un Dios que no era el Dios de ellos tampoco. Sí, no está claro la situación. Algún conocimiento deberían tener Sí, porque recibieron a Jonás, lo escucharon. Creo que tiene que ver mucho ahí con que Dios haciendo las cosas en el corazón de las personas. No hay mucha explicación de por qué suceden esas cosas, por qué se arrepienten con tanta vehemencia, ¿no? Porque desde el más grande al más chico sí, mandaron señor. a todos a hacer ayuno, a El rey, pedirle el rey, perdón, sí, no, sí, el sí, rey. Sí, sí, pero a todos los animales, todo. Y no hay demasiada explicación sobre eso. Pero, pero sí nos habla que el mensaje fue escuchado y que hubo un resultado favorable para ellos, aunque no para Jonás. Bien, Es ¿algo que más? a veces hay tiempos, a veces Dios, como dijo, la mies es mucha, es decir, está lista para la siega. Hay veces creo que hay tiempos especiales donde Dios ve que a lo mejor pasando 2 o 3 años no se hubieran arrepentido, o antes tampoco. Y Dios ve que ese era el tiempo justo donde ellos estaban, como cuando la fruta está madura. Si la cortás antes, la cortás verde, la cortás después, la cortás pasada. Sí, Dios vería que era el momento justo de sacar fruto. sí, sí, sí. Bueno, vea, tenemos el ejemplo de Jerusalén. Jerusalén pasó por diferentes vicisitudes, fue varias veces destruida y la Biblia aclara que las veces que fue destruida fue por juicio de Dios. La última vez, por ejemplo, de lo que hay registros del año 70 y los judíos no volvieron ahí hasta 1948. O sea, pasaron 1900 años casi. Eh, entonces sí tiene que ver con eso que dice Mariano de los tiempos y de los momentos y de diferentes generaciones. Eh, no sabemos después qué pasó con Nínive, cómo fue que terminó. No sabemos si hubo o no hubo juicio de Dios después. Por lo menos para esa generación, en ese momento zafaron. Yo leí en un libro que hay una referencia histórica, en historia, no bíblica, de una época de un arrepentimiento sobre un dios que se llamaba Nebo, una cosa así. Una vuelta leí por ahí, Bien. en una, ¿cómo se llamaban esas cosas que se encontraron? Tabletas, en unas tabletas que se encontraron por ahí, por Asiria. Pero, ¿Qué más? A mí lo primero que se me vino a la mente, como dijiste, que el tema central de la señal de Jonás era la gracia y misericordia de Dios, es la teología del pacto, que toda la Biblia
es sobre la gracia y misericordia de Dios con el ser humano. O sea, que es el tema principal de la Biblia. Sí, 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 sí. Eh, el, el- el ministerio profético siempre tenía en cuenta la denuncia de lo que estaba pasando, el castigo, pero también la promesa de redención. Son tres elementos que tiene el ministerio profético. Todos los profetas cumplen con esas tres partes, esos tres elementos. Y acá en Jonás se ve bien clarito. Va y dice, ustedes están repodridos, son todos malos, si no se arrepienten, Dios los va a destruir, pero si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Ahí están los tres elementos y que tienen que ver con este anuncio, con este. Los pactos se trabajaban de esa manera en la antigüedad. Había cosas buenas que te pasaban, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Eh? Eso sucedía. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Está trabajando de qué está. ¿No? Bueno, vamos a. ¿Qué querés decir? No, no sé, soy ideas que tengo nada más. Y Un qué comentario es que decirlo. muchas veces nosotros cuando hablamos de la gracia solamente la aplicamos en la misericordia, pero creo que también la gracia se ve reflejada cuando cuando Dios nos decreta juicio, porque nos está dando la posibilidad de llegar al arrepentimiento. O sea, la gracia se Ujú. ve, yo no solamente la veo en el ámbito de misericordia, sino también la veo en el ámbito desde que el Señor eh, decreta juicio contra algo o alguien. Porque si vamos al caso, Él nos está dando a conocer, nos está dando a conocer nuestra condición ante Él. Eso. Y en eso también hay gracia. Sí, Y todo lo bueno que pasa en la vida es la gracia de Dios. O sea, muchos ateos o personas no creyentes dicen, si Dios es tan poderoso y bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y bueno, y las cosas buenas que pasan, no sé, se me vino cuando Santi dijo eso. Está bien, está bien. Que cada cosa linda en este universo que creó Dios es gracias a Dios. Ok. Pienso que también las cosas malas, las cosas malas también que por gracia de Dios, que Dios permite que pasen algunas cosas para que pongamos más por decirlo, ¿no? claro, Sí, sí, un poco lo que dice Santi, para que conozcamos nuestra condición. claro. Viste, fue tiempo de la reflexión, mirar para adentro por entrar al Señor, donde estoy parado, qué estoy haciendo mal, en qué, no porque me castigue, sino porque está permitiendo algo. Ese algo, de lo que me beneficia, lo digo por experiencia propia, yo siempre algo así importante en la salud o en algo especial, siempre lo digo ahí. Y oro y clamo al Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe, me dé discernimiento para entender por qué yo estoy viviendo esto en este momento. Y nunca, Señor, resuelve la respuesta. Y por cualquier motivo, en un devocional, en una oración de un hermano, en la palabra, siempre tengo respuestas. Y digo, esta era la cara. Una vuelta, un amigo mío en el cante, bueno, Carlito Martínez, a los 12 años murió mi mamá. ¿Vos te parece que Dios es justo? Lo permitió, yo quedé huérfano a los 12 años y yo no me olvido más lo que le dije. Digo, mira, si yo hubiera sido Dios, tu mamá no hubiera muerto. Pero acá hay un problema insoluble. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo soy más bueno que Dios? Y el tipo, viste, eso es imposible. Si hay cosas que simplemente las tenemos que aceptar, porque nuestro nivel está acá y el nivel de Dios es inimaginable. Dios es más de Dios, con una tremenda humildad y más que uno que no eso. Y claro, porque Él es soberano en nuestra vida. ¿Quién soy yo para contemplar con el Señor y decirle, ¿por qué me viene esto? Porque al contrario, Señor, ayúdame a pasarlo
Pero lo pidió el Señor se lo pidió. Y durante cosas. Y esto sirve revelarme qué es lo que tengo que cambiar, qué tengo que hacer de nuevo, algo que estoy haciendo que no te agrada. Esa charla preciosa que uno tiene con el Señor, esas charlas íntimas que salen de nuestro corazón. Y las veces que yo he pasado, los problemas, por ejemplo, grandes de enfermedad, siempre te dio la respuesta. Y la respuesta era siempre con respecto a mi corazón. Y fui ahí bajando los decibeles. Se lo comentaba a mi mujer, le decía, mira, yo siento que es por él. Pero lo que el Señor, yo digo, gracias. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en un librito chiquito que nadie lee, Lamentaciones, de Jeremías, que me pasó a mí algo increíble con ese versículo que dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque es Dios quien se lo impuso. Que calle y ponga su cabeza en el polvo, quizás haya esperanza. Poner la cabeza en el polvo es orar. Dios a veces nos alecciona de esa manera. Mi vida no ha sido como es una... Un lecho de rosas. Gracias, Andrea. Un lecho de rosas. Y bueno, pero por todas esas vicisitudes que tuve, Dios me trajo, ¿no? O sea, Dios programó mi vida y programó tu vida y la vida de todos, sin duda. Así que gracias a Dios por eso. Lo que pasa que quizás ahora que vos estás bien con el diario del lunes, pero cuando estás pasando una prueba y más de salud, es difícil. Para mí es muy difícil. Yo comento que tenemos que tratar siempre de que nada nos quite y nos corre el pozo de la salvación. Yo en los peores momentos de mi vida, internado, por supuesto con un problema oncológico, me decían de las enfermeras, ¿cómo puedes estar con ese gozo, con esa alegría? Pero que no voy a permitir perder el gozo de la salvación, el gozo de su gracia, que fui salvo, que fui redimido, que fui... Esto tiene que estar permanente en nuestra cabeza, en todo nuestro ser. Y nos va a ayudar a pasar la crisis. Nos va a ayudar. Y bueno, si no somos capaces de tratar de conseguir a alguien, me imagino siempre un pastor, o personas, incluso interpersonales, que tengan ya una vida hecha y una vida transitada, como para poder ayudarnos a pasarlo. Pero bueno, yo cuando tuve mi mujer, que fue lo más terrible que me pasó en mi vida, decía el Señor que el Espíritu Santo desea restaurarme la vida, porque yo no sé qué hacer después de casi 50 años. El Señor me fue mostrando cómo la forma, pero yo se lo pedía cada rato. Es el hecho de tener esa fe inquebrantable, en lo duro del problema, de la vida, de las circunstancias que estamos viviendo, Él sea soberano, siempre soberano. Eso me sentí, y es hasta este momento, a los 76 años, como viví esta vida espiritual. Una vida que, por supuesto, no soy un santo, que no hay solo uno, y que he tenido problemas. Pero bueno, siempre tomamos de su mano esa vida flor. Y lo más lindo de todo, ¿sabes qué, Ernesto? ¿Qué vamos a orar ahora? No, que todavía la vida no empezó. No, lo mejor está por ver. Vamos a orar.